Mi nombre es Jake y necesito contarte sobre el peor viaje de campamento de mi vida. Fue el verano, después de mi tercer año de preparatoria, y 6 de nosotros decidimos ir de campamento a las montañas remotas de Virginia Occidental. El grupo consistía en mí, mi mejor amigo Marcus, mi novia Sara, su mejor amiga Jessica, y 2 chicos de nuestra clase, David y Tony. Todos éramos campistas y excursionistas experimentados, así que cuando David sugirió que probáramos una ubicación más remota que nuestros lugares usuales, estábamos emocionados por el desafío. David había encontrado la ubicación a través de algunos foros de senderismo oscuros en línea. Fue descrita como verdaderamente fuera del camino trillado, un área silvestre prístina que requería una caminata de 4 millas desde el camino de acceso más cercano. Los foros advertían que la cobertura de teléfono celular era inexistente y que los campistas deberían ser completamente autosuficientes, pero eso solo lo hizo sonar más atractivo para nosotros. Condujimos el viernes por la mañana en la SUV del papá de David, cargados con suficientes suministros para 3 días. El viaje nos llevó más y más profundo en las montañas, eventualmente a caminos de tierra que apenas calificaban como camino. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, estábamos completamente solos. No había otros autos, no había señales de visitantes recientes, nada más que naturaleza extendiéndose en todas las direcciones. La caminata a nuestro sitio de campamento fue hermosa, pero desafiante. El sendero estaba apenas marcado y crecido en lugares, sugiriendo que muy pocas personas jamás venían por aquí. Después de aproximadamente 3 horas de caminata, encontramos un lugar perfecto, un pequeño claro cerca de un arroyo, rodeado por bosque denso en todos lados. Establecimos el campamento mientras aún había luz, estableciendo un hoyo para fogata y arreglando nuestras 3 tiendas alrededor de él. Marcus y yo compartimos una tienda, David y Tony compartieron otra, y Sara y Jessica tomaron la tercera. Todo parecía perfecto mientras cocinábamos la cena sobre el fuego y compartíamos historias mientras el sol se ponía. Fue alrededor de medianoche cuando escuchamos los sonidos por primera vez. Empezaron como choques distantes en el bosque, como algo grande moviéndose a través de la maleza. Al principio, asumimos que era un oso o venado, pero los sonidos eran demasiado regulares, demasiado con propósito. Parecían estar circulando nuestro sitio de campamento, manteniéndose justo más allá del rango de nuestras linternas. Probablemente solo vida silvestre revisándonos, dijo David, pero pude escuchar incertidumbre en su voz. Los sonidos continuaron durante aproximadamente 1 hora antes de finalmente parar. Nos quedamos despiertos, hablando caladamente hasta alrededor de las 2 a.m. Luego nos retiramos a nuestras tiendas. Recuerdo acostarme en mi saco de dormir, escuchando cada sonido de afuera, pero eventualmente el agotamiento ganó y me quedé dormido. Me desperté el sábado por la mañana con Marcus sacudiendo mi hombro. Jake, necesitas ver esto, dijo caladamente. Lo seguí afuera, donde los otros estaban reunidos alrededor de nuestro hoyo de fogata. Las cenizas de nuestro fuego habían sido esparcidas y había huellas en la tierra alrededor de nuestro sitio de campamento, pero estas no eran huellas normales de animal. Eran aproximadamente de forma humana, pero mucho más grandes, con lo que parecían ser pezuñas hendidas en lugar de pies. Las huellas circularon todo nuestro sitio de campamento múltiples veces, llegando a pies de nuestras tiendas. ¿Qué tipo de animal hace huellas como esas?, preguntó Sara. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. David sugirió que podrían ser de un venado grande, que había estado caminando en sus patas traseras, lo que explicaría el andar similar al humano, pero incluso él parecía no convencido por su propia explicación. Pasamos la mañana explorando el área alrededor de nuestro sitio de campamento, pero no encontramos otras señales de lo que nos había visitado durante la noche. El bosque parecía normal durante el día, pájaros cantando, ardillas charlando, los sonidos pacíficos de la naturaleza. Para la tarde, casi nos habíamos convencido de que habíamos reaccionado exageradamente a lo que probablemente fue solo un encuentro inusual pero inofensivo con vida silvestre local,
Pasamos el día caminando y nadando en el arroyo, y para la noche nuestros ánimos estaban de vuelta arriba, pero mientras la oscuridad caía, los sonidos regresaron. Esta vez eran diferentes, no solo los choques de algo moviéndose a través del bosque, sino vocalizaciones reales, sonidos profundos y guturales, que parecían casi como intentos de habla humana, y se estaban acercando. Construimos nuestro fuego más alto que la noche anterior, y nos reunimos cercanamente alrededor de él. Los sonidos continuaron durante horas, a veces pareciendo venir directamente detrás de los árboles en el borde de nuestro claro. En un punto, Tony pensó que vio algo moviéndose entre los árboles, una forma alta y oscura que parecía estar observándonos. ¿Deberíamos empacar e irnos?, preguntó Jessica. Lo discutimos, pero decidimos quedarnos. Era la mitad de la noche. Estábamos a 4 millas del auto a través de terreno difícil, y no teníamos idea de qué estaba ahí afuera. Mejor quedarnos juntos alrededor del fuego hasta la mañana. Alrededor de las 13 a.m., los sonidos pararon otra vez, pero esta vez, el silencio fue incluso más inquietante que el ruido había sido. El domingo por la mañana trajo un descubrimiento que cambió todo. David se había levantado temprano para empezar café, e inmediatamente nos llamó al resto fuera de nuestras tiendas, aproximadamente 50 pies de nuestro sitio de campamento, tallado en la corteza de un árbol grande. Había un mensaje: sé lo que eres. La talla era profunda y fresca, claramente hecha durante la noche mientras dormíamos, pero lo que más nos perturbó fue que estaba tallada a la altura de los ojos para alguien mucho más alto que cualquiera de nosotros. Nos vamos, dijo Marcus inmediatamente. Lo que sea que esté aquí afuera, no es solo un animal. Empezamos a empacar el campamento rápidamente, pero mientras trabajábamos, empecé a notar algo extraño sobre las dinámicas del grupo. David, quien había sido el más entusiasmado sobre el viaje, parecía extrañamente calmado sobre el mensaje tallado en el árbol. Tony, normalmente hablador y bromeando, se había vuelto callado, y había algo sobre la manera en que Sara estaba actuando que no podía identificar. Seguía ofreciéndose como voluntaria para ayudar con tareas que la llevaban lejos del grupo. Y cuando traté de hablar con ella privadamente, parecía distraída y desinteresada. Para el mediodía, teníamos todo empacado y estábamos listos para empezar la caminata de vuelta al auto. Pero mientras nos preparábamos para irnos, David hizo una sugerencia inesperada. ¿Por qué no tomamos una ruta diferente de vuelta? Dijo, vi otro sendero en el mapa, que podría ser más escénico. ¿Ruta diferente?, dijo Marcus. Estamos tratando de salir de aquí, no hacer turismo. Pero David era insistente, y eventualmente acordamos seguir su liderazgo. Parecía saber exactamente a dónde iba, a pesar de nunca haber estado aquí antes. El nuevo sendero era más rugoso y menos definido que el que habíamos tomado para entrar. Varias veces tuvimos que parar y averiguar en qué dirección ir, y empecé a notar que David seguía mirándonos mientras nos lideraba, como si estuviera checando para asegurarse de que aún lo estábamos siguiendo. Después de aproximadamente 2 horas de caminata, llegamos a un claro que ninguno de nosotros recordaba de nuestra ruta original. En el centro del claro había una estructura, un refugio crudo hecho de ramas y pieles de animales. Esto no estaba en ningún mapa, dijo Marco. David caminó hacia el refugio con lo que parecía familiaridad. Solo revisémoslo rápidamente, dijo. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que me había estado molestando sobre David todo el día. Su voz sonaba ligeramente diferente, las mismas palabras, pero con un cambio sutil en tono e inflexión que no había notado hasta ese momento. David, dije cuidadosamente, ¿cómo supiste sobre este lugar? Se volteó para mirarme, y por solo un segundo, vi algo en sus ojos que no pertenecía ahí. Algo salvaje y depredador. ¿Qué quieres decir?, dijo, pero su sonrisa era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes. Ahí fue cuando Tony gritó. Estaba gritando por algo que recordó. Ese no es David, gritó, alejándose de nuestro líder del grupo.
David se cayó por un barranco ayer por la mañana, mientras estábamos explorando. Lo vi caer. Vi su cuerpo en el fondo. La cosa que nos había estado liderando a través del bosque dejó de pretender sonreír. Su cara empezó a cambiar características moviéndose y reorganizándose. La fachada humana se derritió para revelar algo con el tamaño general y constitución de David, pero con la cabeza y piernas de una cabra. Se paró erecto como un hombre, pero sus piernas se doblaban hacia atrás en las rodillas como las de un animal. Sus ojos eran amarillos y con pupilas horizontales. Y cuando abrió su boca, pude ver filas de dientes afilados, diseñados para desgarrar carne. No deberían haber venido aquí, dijo en la voz de David, pero distorsionada y en capas con sonidos de animal. Corrí. No recuerdo mucho sobre las siguientes horas. Solo estrellarse a través del bosque, siguiendo lo que esperaba fuera la dirección correcta de vuelta a nuestro auto. La criatura nos siguió, a veces corriendo en dos piernas como un humano, a veces cayendo a cuatro patas y moviéndose a través de los árboles con velocidad imposible. En algún punto durante nuestra huida, me di cuenta de que Sarah ya no estaba con nosotros. Tampoco Jesse. Éramos solo Marcus, Tony y yo, corriendo ciegamente a través de la naturaleza con algo inhumano cazándonos. Finalmente llegamos al auto mientras el sol se ponía. Marcus luchó con las llaves, mientras Tony y yo vigilamos la línea de árboles, esperando que la criatura emergiera en cualquier momento. Llegamos de vuelta al pueblo, pero los tres nunca hablamos sobre lo que pasó en esos bosques. La historia oficial fue que David, Sarah y Jessica habían decidido extender su viaje de campamento y regresarían en auto por separado. Cuando fueron reportados desaparecidos, unos días después, les dijimos a las autoridades que los habíamos visto por última vez en el sitio de campamento, planeando caminar a un área diferente. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron su equipo abandonado, pero no rastro de sus cuerpos. El caso permanece sin resolver. Eso fue hace 12 años y nunca he vuelto a ir de campamento. Pero la historia no termina ahí. Aproximadamente 5 años después del viaje de campamento, me topé con alguien que se veía exactamente como Sarah en una tienda de comestibles en mi pueblo natal. Se me acercó con una sonrisa enorme y empezó a hablar como si fuéramos viejos amigos retomando una conversación de ayer. Jake, dijo, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Se veía exactamente como Sarah, misma altura, mismo cabello, misma cara, pero algo sobre sus maneras estaba ligeramente mal. Su sonrisa era demasiado amplia, sostenida demasiado tiempo. Su risa llegaba en momentos equivocados. Y sus ojos tenían esa misma inteligencia depredadora que había visto en la criatura que había imitado a David. Inventé una excusa y me fui rápidamente, pero desde entonces he tenido varios encuentros similares. Personas que se ven como David, Jessica o Sarah apareciendo en mi vida inesperadamente, siempre amigables, siempre tratando de acercarse a mí. Marcus se mudó a través del país después de la universidad, pero aún nos mantenemos en contacto. Ha tenido experiencias similares. Encuentros con personas que se ven como nuestros amigos desaparecidos, pero actúan ligeramente mal. Tony no tuvo tanta suerte. Hace 3 años, fue encontrado muerto en su apartamento bajo circunstancias misteriosas. La causa oficial de muerte fue dictada como ataque cardíaco, pero solo tenía 27 años y estaba en perfecta salud. El único detalle extraño fue que sus vecinos reportaron escuchar voces de su apartamento la noche que murió. Voces que sonaban como David, Sarah y Jessica, todos hablando a la vez. Estoy compartiendo esta historia porque creo que las criaturas que encontramos en esos bosques no están aisladas a esa ubicación. Creo que se están extendiendo, usando las identidades de las personas que han tomado de infiltrar comunidades humanas. Si te encuentras con alguien de tu pasado que parece ligeramente mal, quien sonríe demasiado, se ríe en momentos equivocados, o tiene esa mirada depredadora en sus ojos, confía en tus instintos. No los dejes acercarse a ti. No vayas a ningún lugar solo con ellos. Y hagas lo que hagas,
No vayas de campamento a áreas silvestres, remotas donde pocas personas jamás viajan. Algunos lugares están vacíos por buenas razones. La cosa que tomó a mis amigos aún está ahí afuera, usando sus caras, viviendo sus vidas, y estoy convencido de que está buscando más personas para añadir a su colección. A veces tarde en la noche, recibo llamadas telefónicas de números que no reconozco. Cuando contesto, escucho voces familiares. David preguntando si quiero ir de campamento otra vez. Sara preguntándose por qué no he devuelto sus llamadas. Jessica invitándome a visitarla en su nuevo pueblo. Siempre cuelgo inmediatamente, pero las llamadas siguen llegando. Saben dónde vivo ahora, y creo que se están cansando de jugar juegos. Si algo me pasa, si desaparezco o muero bajo circunstancias misteriosas, quiero que la gente sepa la verdad sobre lo que pasó en esos bosques hace 12 años. El hombre cabra es real. Puede tomar la forma de cualquiera y no está contento de quedarse en la naturaleza más. Está viniendo a los suburbios. Está viniendo a las ciudades. Podría ya ser alguien que conoces. De nota encontrada con el cuerpo de Jake, después de su aparente suicidio 3 meses después de publicar esta historia en línea. La nota fue escrita con la letra de Jake, pero amigos y familia insisten que el estilo de escritura no coincide con su personalidad. Estaba equivocado sobre todo. David, Sara y Jessica están bien. Nunca murieron en los bosques. Yo fui el que se confundió, quien empezó a ver cosas que no estaban ahí. El viaje de campamento fue perfectamente normal. He estado teniendo problemas de salud mental durante años, creando fantasías elaboradas sobre monstruos y criaturas. Mis amigos han estado tratando de ayudarme, revisándome, llamando para asegurarse de que estoy bien, pero seguí interpretando su preocupación como algo siniestro. Lamento preocupar a todos con mis historias. Lamento huir cuando mis amigos trataron de reconectarse conmigo. Solo estaban siendo buenos amigos, y estaba demasiado enfermo para verlo. He decidido terminar las cosas antes de lastimar a alguien más con mis delirios. David, Sara y Jessica, si están leyendo esto, lo siento. Merecían un mejor amigo que yo. La policía reportó que el cuerpo de Jake fue encontrado en su apartamento cerrado sin señales de entrada forzada. Sin embargo, vecinos reportaron ver varias personas que coincidían con las descripciones de sus amigos fallecidos de campamento entrando y saliendo del edificio el día de su muerte. Las cámaras de seguridad funcionaron mal durante el periodo de tiempo relevante y no se recuperó grabación.